que le volvieron a poner la... Hola amigos, el día de hoy nos encontramos por aquí en el valle de Yakima, Washington. Por aquí mirando algunos bloques de la manzana que se quedó por aquí sin cosechar. Hay gente que piensa que nosotros desperdiciamos mucho la fruta cuando andamos cosechando, pero donde hay fruta en abundancia, regularmente siempre suele caer bastante fruta. Siempre uno trata de cosecharla lo mejor que se pueda, pero muchas de las veces cuando hay mucha, siempre se va a caer, siempre se va a desperdiciar. Lo que yo siempre he tratado de comentarles a muchos es que aquí en estos lugares año con año se queda bastante fruta. Algo que mucha gente no se imagina. Vénganse para acá, vamos a ver para acá. Como pueden mirar por acá, aquí se quedó lo que es la manzana golden. Por aquí también este árbol tiene varias por ahí. Mira. Tan solo de aquí, de este pedacito, le corté estas se quedaron, y todavía ahí en este tramito y acá hay más, pero fácil en ese árbol se quedaron allí como, podríamos decir como unas 15 manzanas. Pero vente para acá, eso no es todo, ya está bien bofa, bien pasada, ya sabe como a fermentada, sabe a fermentada esta manzana, aunque todavía se mira bien. Al igual sigue muy congelada todavía. Vénganse. Por acá también hay más. Pero vengan a ver a estos árboles que están por acá. Que luego dicen que uno desperdicia la fruta y toda esta ya se quedó sin cosechar. Imagínense nomás cuánta manzana, señores. No nomás es de este tramo, sino que son 3 bloques grandísimos que dejaron por aquí sin cosechar. Están como ya bofitas, como aguadas, no sé. Pero una vez que se descongelen bien, toda esta se va a secar, se va a caer y se va a quedar aquí como abono. Cuánta fruta, señores, se ha caído. Cuánta fruta hay por aquí tirada de esta temporada del 2023. Así es como quedaron algunos ranchos en algunas áreas. Esta es la manzana variedad roja, como pueden observar por ahí. Los árboles apenas están tirando la fruta, apenas se le está cayendo, como aquí era. Miren nada más cómo tiene de fruta tirada. Y yo sé que en muchos países van a decir que por ahí la consiguen con un precio muy alto, muy escasa la fruta. Al igual no mandan de una buena calidad, cuando aquí año con año se echa a perder toda esta chulada de manzanas. Regularmente casi en todos los lugares, en todos los países donde hay mucha fruta en abundancia, año con año se queda mucha fruta así sin cosechar. Muchas veces por falta de precio, muchas veces porque no hay trabajadores o por X razones, pero siempre se queda bastante fruta sin recolectar. Por ejemplo, aquí, como pueden observar, en el valle de Yakima, Washington, también siempre se queda mucha manzana sin recolectar. Aquí, como pueden observar, todavía los árboles aquí tienen bastante fruto todavía en las ramas. Ya se le están cayendo muchos árboles, pero algunos que otros todavía no se les empieza a caer casi ni una. Era como aquí, casi no hay nada abajo, pero ahí en los otros hay bastante. Este tiene bastante fruta. Así es como estaban todos estos árboles. Y no nomás son estas líneas, sino que por allá siguen muchas más líneas por allá. Y son 3 bloques completos, que está ese que sigue, y hay otro más allá arriba. Son bloques realmente grandes.
A ver este árbol. Todos los árboles ahí para arriba. Imagínense para sacudir todos. En algunos ranchos, hace 3 años también cuando se quedó mucha fruta, en algunos ranchos andaban sacudiendo, algunas compañías andaban sacudiendo sus árboles, porque una vez que los árboles se les cae toda la fruta, el árbol empieza a descansar. Porque ahorita así como están, los árboles todavía les siguen pasando algo de jugo, algo de agua, a lo que viene siendo la fruta que todavía le queda ahí. Pero muchos árboles ya se le cayó la fruta, como aquí, mira. Apúntale aquí, camarógrafo, mira cómo está todo acá. Bastante ahí abajo. Ya se le está cayendo bastante. A ver. Ve aquí. Ay, este tiene bastante, mano. Apúntale todo para allá, cómo hay de fruta tirada, Bastante, todas esas líneas son miles y miles. Y de muchos bloques que quedan por allá sin cosechar, hay millones de manzanas, señores, que se desperdician cada año. No la alcanzaron a cosechar, algunas veces por falta de personal, algunas veces porque no pagan bien, y así es como se queda la fruta. ¿Este cómo tiene? Tiene un chingo. No mames, güey. No, tiene a lo pe... No manches. Yo pienso que estos árboles sí daban como un cajón casi, ¿no? ¿Por árbol? Sí, por árbol. No mames. Y era nomás ese. No, este es el que... ¿Cómo está bueno? No está puteado todavía. ¿Verdad que sí? No está puteado. Hay que piscarla para los animales, ¿no? Sí sirve. Al jugo, güey. Buena.